Bueno, ante todo, un saludo cordial a todos los presentes. En esta oportunidad, mi grupo tiene el agrado de presentar el tema trabajado en el curso de balance de materia y energía, que el tema viene a ser el proceso isocórico. Lo primero que tenemos que saber del proceso isocórico es quién lo creó o quién es el padre, ¿cierto? Y bueno, el creador del proceso isocórico viene a ser Joseph Louis-Lussac, que fue un científico francés que era muy aficionado a los globos y que en 1804 ascendió hasta aproximadamente 7.000 metros en un globo lleno de hidrógeno. Y fue allí donde marca el récord que permaneció imbatida más o menos durante 50 años. Y que a diferencia de Charles, Gay-Lussac mostraba gran interés o más interés por la química, y es así donde logró aislar al elemento boro, donde preparó fluoruro de hidrógeno y la identificación del ácido cianhídrico o prúsico, que es un gas muy venenoso y tóxico. Y también tenemos que tener en cuenta que Joseph también fue quien descubrió la ley de estequiometría de gases en una relación volumétrica sencilla y constante. Ya, hablando de la definición del proceso isocórico, podemos ver que es una transformación isocórica donde el volumen permanece siempre constante. Y imaginemos una cantidad de gas ideal encerrado en un recipiente de paredes fijas al que se suministra calor. Es por lo que el gas aumenta de temperatura y de presión. Y bueno, para llevar a cabo este proceso isocórico en un gas o líquido, es suficiente calentar una sustancia en un recipiente que no cambie su volumen. Bueno, le doy pase a mi compañero Benjamín para que prosiga la exposición. Bueno, continuando con el concepto teórico, vemos que un proceso isocórico también es llamado de dos formas: proceso isométrico o isovolumétrico. Es un proceso termodinámico en el cual el volumen permanece constante, quiere decir que se mantiene, no sube ni baja. Esto implica que el proceso no realiza trabajo, presión, volumen, ya que este se define como trabajo es igual a presión. El trabajo es positivo, ya que es ejercido por el sistema. Aquí vemos un pequeño gráfico donde se está aplicando la presión y la temperatura, y con sus respectivas variables. Para un proceso isocórico, debemos saber que todo el calor que transfiramos al sistema se sumará a su energía interna. Si la cantidad de gas permanece constante, entonces el incremento de energía será proporcional al incremento de la temperatura. Sabiendo esto, le doy el pase a mi compañero. Y bueno, retomando con la definición del proceso isocórico y todos sus puntos que ya hemos visto, en un proceso isocórico la presión de un gas ideal es directamente proporcional a su temperatura. Eso tenemos que saberlo sí o sí. Y que en gases reales la ley de Charles no se cumple. Y también tenemos que saber que los gráficos que están representados por líneas llamadas isocoros, para un gas ideal son líneas rectas en todos los diagramas que relacionan mayormente parámetros que podría ser la temperatura, el volumen o también la presión. Bueno, prosigamos con la exposición. Bueno, para dar inicio con los ejemplos, vamos a tener el primer ejemplo, que es uno sencillo, muy cotidiano en la casa, que es el de las ollas a presión o ollas express. Ollas express porque el tiempo que se tardan en cocer ciertos alimentos es un tiempo más reducido a comparación de una olla normal. Olla a presión porque dentro del depósito lo que va a ocurrir es un aumento de la presión y un aumento de temperatura muy grande en un corto periodo. Y esto durante todo el proceso va a mantener un volumen constante, a lo que conocemos como un proceso isocórico. Para continuar con el ejemplo número 2, vamos a tener un cilindro, el cual va a estar provisto con un pistón y va a estar conteniendo en su interior un gas ideal.
Vamos a presentar 3 casos y vamos a explicar cuáles son un proceso isocórico y cuáles no lo son. Como primer caso, vamos a realizar un trabajo de 500 joules sobre el gas. Al realizar el trabajo de 500 joules sobre el gas, lo que vamos a realizar es una compresión. Y al realizar una compresión vamos a variar el volumen. Por lo tanto, este caso no sería un proceso isocórico. En el segundo caso vamos a presentar que el gas está realizando un desplazamiento horizontal sobre el pistón, lo cual tampoco va a ser un proceso isocórico porque el volumen va a terminar variando. Y como tercer caso vamos a presentar que el cilindro va a llevarse a un enfriamiento y en el cual pues obviamente no estamos alterando el volumen del gas ideal que está contenido dentro del cilindro. Solamente estamos reduciendo o variando la temperatura. Por lo tanto, sí se va a realizar un proceso isocórico en el tercer caso. Y ahora le doy pase a mi compañera para que continúe con los ejercicios. El ejercicio nos dice, determina la variación de la energía interna que experimentan 10 gramos de gas cuya temperatura pasa de los 34 grados Kelvin a los 60 grados Kelvin en un proceso a volumen constante, sabiendo que su calor específico viene dado por la constante de volumen a 0.155 calorías sobre gramos por grado Kelvin. A la mano izquierda vamos a encontrar lo que son la adquisición de los datos o la reunión de los datos. Se encuentra la masa, la temperatura 1, temperatura 2 y el calor específico a volumen constante. Como sabemos, este problema nos habla de un volumen constante, por lo tanto va a ser un problema isocórico. El volumen no varía. A la mano derecha se va a encontrar lo que es la representación del diagrama para el enunciado. Con el estado 1, con una temperatura de 34 grados Kelvin y la masa de 10 gramos, y en el estado 2, una temperatura de 60 grados Kelvin y la masa de 10 gramos. Pasamos ahora sí a la resolución del ejercicio, teniendo en cuenta que en un proceso isocórico el trabajo va a ser igual a 0. Sabiendo eso, vamos a hacer uso de la siguiente fórmula y tendremos en cuenta, ya que el trabajo es 0, que la energía interna va a ser igual al calor. Pasamos ahora sí a lo que es la resolución del ejercicio y hallar lo que es la energía interna que nos pide. Esta energía interna va a ser igual a la masa por el calor específico volumen constante por la variación de la temperatura. La variación de la temperatura va a ser temperatura 2 menos temperatura 1. Pasamos a reemplazar nuestros datos y tenemos que la energía interna va a ser igual a los 10 gramos por 0.155 del calor específico volumen constante por la variación de la temperatura a 60 grados Kelvin menos los 34 grados Kelvin. Esto nos da así que la energía es de 40.3 calorías. Lo vamos a pasar o lo vamos a convertir a lo que son joules. Y para esto vamos a multiplicar 40.3 calorías por 4.1868 joules sobre una caloría, que es lo que equivale. Se van las calorías y nos queda así o nos da un resultado de 168.728 joules como energía interna. Ejercicio número 2. La energía interna de una cierta cantidad de un gas está dado por 1,5 presión por volumen, donde presión está dada en bars y el volumen en pies cúbicos. Inicialmente el gas se halla a 500 bars y 300 grados Fahrenheit. Es sometido a un proceso reversible bajo volumen constante e igual a 2 pies cúbicos, llegando a un estado final donde la presión aumentó en un 50%. Calcular el calor para el proceso en kilojoules. Al lado izquierdo tenemos los datos extraídos del enunciado, donde también nos dice que el volumen es constante. En este caso debería ser un proceso isocórico. Al lado derecho tenemos el diagrama para ayudarnos a desarrollar el ejercicio. Para empezar a desarrollarlo, tenemos que calcular primero la presión final. En todo caso, eso sería el incremento de la presión por la presión inicial. Entonces sería 0,50 por 500 nos daría 250. Para hallar la presión final, se haría la variación más la presión inicial, sería 270 bar. Debemos recordar que el trabajo es igual a 0, entonces para calcular el calor vendría a ser la variación de la energía interna es igual al calor, entonces el calor es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. Para la energía interna inicial o energía 1, nos dice el enunciado que es 1,5 por la presión por el volumen, donde nos vendría a dar 1500 BTU. Para la energía 2 es de igual forma. Energía 2 es igual a 1,5 por volumen por presión 2.
reemplazando nos daría 2250 BTU. Entonces, el calor es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. Reemplazando todos esos datos nos daría que el calor es igual a 750 BTU. Bueno, debemos convertir BTU a kilojoules. En todo caso, le hacemos la ecuación y nos sale que el calor es 791.192 kilojoules. Yo les voy a hablar del análisis experimental para un proceso isocórico. Sabemos que un proceso isocórico se da a volumen constante. Esto quiere decir que el volumen no va a variar, sino la temperatura y la presión. Si nosotros le suministramos calor a un líquido, un ejemplo, en este caso, el análisis experimental que vamos a llevar a cabo para el proceso isocórico, los materiales que se va a utilizar es recipiente con agua fría, recipiente con agua caliente, una botella con agua colorante, una plastilina y un pitillo. Pasos a utilizar para el proceso isocórico. Lo primero que se hará es tomar la botella de plástico y ponerle el pitillo. Lo que debemos hacer en este caso es tomar la botella de plástico, meter nuestro pitillo, y nuestro segundo paso vendría a ser cerrar todo el borde de la botella con la plastilina. Esta plastilina va a actuar como una tapa hermética, no puede escapar aire. Luego poner la botella al recipiente con agua caliente. En esta parte del proceso, aquí se apreciará cómo la presión de la botella con agua asciende por el pitillo consecutivamente, mientras que el volumen de la botella con agua se mantiene constante. Debido al proceso isocórico. Como se aprecia en la imagen, si nosotros le suministramos calor a un recipiente cerrado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, un recipiente cerrado herméticamente, poniéndole un pitillo, le suministramos calor, lo que ocurre es que el volumen o el agua proporcionada va a ir subiendo por el pitillo. Esto debido a que el volumen se mantiene constante, el proceso isocórico, el volumen se mantiene constante, entonces la presión es lo que va a ascender. Y como último procedimiento se pondrá la botella en el recipiente con agua fría para hacer descender el líquido por el pitillo.